Historias de terror de vendedores de tacos nocturnos, escritas por Johnny Ospino. Después de mucho pensarlo, decidí contar algo que me viene sucediendo desde hace meses y que me tiene completamente confundido. No sé si lo que voy a relatar les va a sonar creíble, pero juro por mis hijos que es la pura verdad. Trabajo vendiendo tacos en una esquina aquí en México. Es un negocio pequeño pero honesto que me permite sacar adelante a mi familia. Lo que me pasó con cierto cliente cambió mi vida de una manera que nunca imaginé posible. Tengo mi puesto de tacos desde hace 5 años. Comencé con muy poco dinero, apenas lo suficiente para comprar un carrito usado, algunas sillas de plástico y los ingredientes básicos. Con el tiempo logré mejorar el negocio, conseguí más equipo y aumenté la variedad de guisados. No me hice rico, pero sí logré tener ingresos estables que me permitían mantener a mi esposa y a mis 2 hijos pequeños. Todo cambió hace un año, cuando comenzaron a llegar a mi puesto unos hombres que se dedicaban a robar a los comerciantes de la zona. En un principio pensé que era una broma de mal gusto, cuando me dijeron que tenía que pagarles una cuota semanal, para poder seguir trabajando tranquilo. Pero me di cuenta de que me hablaban en serio cuando me mostraron fotos de otros negocios, que supuestamente no quisieron cooperar con ellos. Las imágenes eran de locales destrozados, con los vidrios rotos y la mercancía tirada por todos lados. La cantidad que me pedían era muy exagerada, casi la mitad de lo que ganaba en una semana, trabajando desde temprano hasta muy noche. Les expliqué que eso me dejaría prácticamente sin ganancias, que apenas me alcanzaría para comprar la carne y los demás ingredientes. Pero no les importó. Me dijeron que si no pagaba, entonces mi puesto correría la misma suerte que los de las fotos, y que después seguirían conmigo y mi familia. Traté de negociar una cantidad menor, pero se negaron rotundamente. Me dieron su número de teléfono y me dijeron que tenía hasta el viernes de esa semana para juntar el dinero. Si no pagaba, regresarían el sábado por la noche para destrozarlo todo. También me advirtieron que si se me ocurría ir con la policía, las consecuencias serían mucho peores para mí y para los míos. Esa semana fue la más angustiante de mi vida. No podía concentrarme en el trabajo. No dormía por las noches pensando en qué hacer. Mi esposa se dio cuenta de que algo me tenía preocupado, pero no le quise decir nada para no asustarla. El dinero que me pedían representaba los ahorros que teníamos para la escuela de los niños y algunos gastos médicos de mi esposa. El viernes llegó y tuve que pagar. Fue doloroso entregarles esa cantidad, pero no tenía otra opción. Me dijeron que regresarían la próxima semana por la misma cantidad. Y así cada semana hasta que decidiera cerrar el negocio o hasta que ellos se aburrieran de mí. Esa fue mi nueva realidad, trabajar el doble para ganar la mitad. Las siguientes semanas fueron un martirio. Veía cómo mis ahorros se desvanecían, cómo tenía que reducir los gastos de la casa y explicarles a mis hijos por qué ya no podíamos comprar ciertas cosas. Mi esposa comenzó a sospechar que algo malo pasaba, pero yo seguía sin contarle nada. No quería que viviera con el mismo miedo que me carcomía a mí. Fue durante la 5ª semana de que aquellos hombres iban a mi negocio, cuando apareció él. Era una noche de martes, cerca de las 10. Estaba trabajando en mi puesto cuando se acercó un hombre muy bien vestido. Llevaba un traje negro impecable, zapatos que se veían caros y una camisa blanca sin una sola arruga. Su apariencia contrastaba mucho con el tipo de clientela que normalmente frecuentaba mi puesto. Se veía como alguien importante, tal vez un empresario o un abogado. Me pidió tacos de pastor y mientras se los preparaba comenzó a conversar conmigo. Su forma de hablar era educada. Usaba palabras que no escuchaba seguido en mi barrio. Me preguntó cómo me iba con el negocio y yo le respondí que bien, tratando de sonar convincente, pero él me miró directamente a los ojos y me dijo que sabía que estaba mintiendo. Me contó que conocía mi situación, que sabía sobre los hombres que me extorsionaban cada semana. Eso me sorprendió mucho, porque yo no le conté nada a nadie, ni siquiera a mi esposa. Le pregunté cómo sabía eso,
y me respondió con una sonrisa que me dio escalofríos. Me dijo que él sabía muchas cosas, que su trabajo consistía en saber lo que les pasaba a las personas. Después de terminarse los tacos me hizo una propuesta que no esperaba. Me dijo que si le daba tacos gratis una vez por semana, él se encargaría de que esos tipos nunca más me molestaran. En un principio pensé que era una broma, pero la seriedad con la que me lo dijo me hizo dudar. Le pregunté cómo podía estar tan seguro de poder ayudarme, y fue cuando me confesó algo que me dejó helado. Me dijo que él era el señor de la noche, el diablo. Lo dijo así sin rodeos, como quien dice que es contador o maestro. Yo me quedé callado sin saber qué responder. Esperaba que se riera o que me dijera que era una broma, pero su expresión siguió siendo completamente seria. Me explicó que llevaba tiempo observándome, que sabía que era un buen hombre, que no me merecía pasar por esa situación. Tuve la impresión de que su oferta de tacos gratis era solo una fachada, que probablemente quería algo más a cambio, pero en ese momento no tenía nada que perder. Aquellos hombres me quitaban tanto dinero que prácticamente trabajaba para ellos. Además, ese hombre se veía tan elegante y hablaba de manera tan educada que no pensé que fuera un loco. Acepté su propuesta sin saber bien en qué me estaba metiendo. Me dio la mano para cerrar el trato, y su piel estaba sorprendentemente fría, como si acabara de sacar la mano de la nevera. Me dijo que en pocos días vería los resultados, y se fue caminando por la calle hasta perderse entre las sombras. No tuve que esperar mucho para ver qué tan cierta era su promesa. 3 días después vi en las noticias que la policía arrestó a una banda criminal que se dedicaba a extorsionar comerciantes en varias colonias de la ciudad. Reconocí inmediatamente a los hombres que me molestaban. Según el reportero, los detuvieron con sustancias ilícitas y fusiles, y les encontraron una lista con nombres y direcciones de todos los negocios a los que robaban. Nunca más me volvieron a molestar. Pude recuperar mis ahorros, mejorar la situación en la casa y hasta amplié un poco mi negocio. Pensé que tal vez todo fue una coincidencia, que ese hombre elegante no tenía nada que ver con lo que pasó. Pero él regresó exactamente una semana después al suceso, vestido igual de elegante que la primera vez. Llegó a la misma hora y me pidió tacos como si fuera un cliente normal. Mientras comía me platicó sobre lo que les estaba pasando a esos hombres en la cárcel. Me dijo que no me imaginaba las cosas que les hacían otros presos que sabían a qué se dedicaban. Por la manera en que lo describía, deduje que debían ser cosas realmente atroces. Desde entonces viene una vez por semana, siempre el mismo día y a la misma hora. Ya no hablamos como la vez primera. Simplemente llega, me pide sus tacos, se los come en silencio y se va. Lo único que hace es sonreírme antes de irse. Una sonrisa que me recuerda quién es realmente y cuál es el trato que tenemos. No sé si hice bien o mal al aceptar su ayuda. Solo sé que mi vida mejoró desde que él apareció. Mi familia está tranquila, mi negocio prospera y ya no vivo con miedo. El precio que pago son unos tacos gratis una vez por semana, pero tengo la sensación de que algún día me va a cobrar algo más. Después de todo, él es el diablo. No escribo estas líneas con el propósito de alarmar a quien las lea, sino para compartir una experiencia que marcó profundamente mi vida y mi negocio. Espero que mi relato sirva de advertencia para aquellos que, como yo, pueden encontrarse en situaciones similares y no sepan cómo actuar. Mi intención no es presumir de valiente, sino recordarles que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que a veces la terquedad puede llevarnos por caminos muy oscuros. Soy Ismael Hernández, tengo 43 años y esta es la historia de lo que viví con mi puesto de tacos. Todo comenzó hace aproximadamente 2 años, cuando mi negocio marchaba de maravilla. Tenía un pequeño puesto de tacos en una esquina muy transitada del centro de mi pueblo, aquí en Michoacán. El local no era gran cosa, pero la ubicación era perfecta y la comida era buena. Trabajaba junto con 3 empleadas que me ayudaban durante las horas de mayor demanda. Entre ellas estaba Esperanza,
una muchacha de 25 años que había llegado a trabajar conmigo apenas 6 meses antes. Era muy trabajadora, siempre llegaba temprano y se quedaba hasta tarde si era necesario. Los clientes la querían mucho porque era muy amable y eficiente. Tenía una sonrisa que iluminaba el lugar y una energía muy contagiosa que hacía que todos se sintieran bienvenidos. Esperanza tenía 2 hijos pequeños y un esposo que trabajaba en la construcción. Me contaba que el dinero que ganaba conmigo era fundamental para su familia, por lo que siempre se esforzaba al máximo. Era de esas personas que nunca se quejaban, sin importar lo pesado que fuera el día o lo difíciles que fueran los clientes. He de admitir que me daba mucha tranquilidad tenerla en el equipo, porque sabía que podía confiar en ella completamente. Aquel martes comenzó como cualquier otro día. Esperanza llegó puntual como siempre, y nos pusimos a preparar todo para abrir. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando de repente la vi tambalear, mientras preparaba una orden. Pensé que tal vez se había mareado por el calor, ya que el día estaba particularmente sofocante. Me acerqué para preguntarle si se sentía bien, pero antes de que pudiera responderme, se desplomó al suelo. Su cuerpo convulsionó por unos segundos y luego quedó completamente inmóvil. Grité pidiendo ayuda mientras trataba de reanimarla, pero ya no reaccionaba. Los vecinos llamaron a la ambulancia, pero cuando llegaron los paramédicos ya era demasiado tarde. El médico dijo que había sufrido un paro cardíaco fulminante, que a veces pasa sin previo aviso, especialmente en personas jóvenes con problemas cardíacos no detectados. El funeral fue desgarrador. Toda la familia estaba destrozada, especialmente sus 2 niños que no entendían por qué su mamá no regresaría a casa. Yo me sentía responsable de alguna manera, aunque el doctor me aseguró que no había nada que pudiera haber hecho para evitarlo. Durante el velorio, varios familiares de Esperanza se acercaron a mí para preguntarme sobre el dinero que ella había ganado durante sus últimos días de trabajo. Me explicaron que necesitaban ese dinero para cubrir los gastos del funeral y para ayudar a mantener a los niños mientras se organizaban. No era mucho de todos modos, así que se los di sin problemas, dudando de que con eso cubrieran lo que me mencionaban. Fue entonces cuando comenzó todo lo extraño. A la semana de haber fallecido Esperanza, mientras cerraba el puesto por la madrugada, escuché una voz que me resultó muy familiar. Era ella sin lugar a dudas, pero cuando me volteé no había nadie. La voz no desapareció, sino que me dijo que no le cobrara a ninguno de sus familiares que fueran a comer tacos en mi negocio. Me pareció la cosa más absurda, pero era bien sabido que la mayoría de ellos tenían noches en las que se iban a la cama sin nada en el estómago. Cuando pasaron unos días lo pensé bien, y dije que no podía perder ventas de esa manera. Y cuando sus familiares llegaron les cobré como era debido, sin que tuvieran idea de que el espectro de Esperanza me había hablado. Desde esa noche comenzó mi pesadilla. Las ventas del puesto empezaron a bajar de manera inexplicable. Los clientes que venían todos los días dejaron de llegar, y los nuevos simplemente no aparecían. Era como si hubiera una barrera invisible que alejaba a la gente de mi negocio. Las otras empleadas notaron el cambio y comenzaron a preocuparse por su trabajo. Yo trataba de mantener la calma, pensando que era solo una mala racha, pero en el fondo sabía que algo más estaba ocurriendo. En mi casa las cosas empeoraron. Comencé a escuchar ruidos extraños durante la noche, pasos en el techo, puertas que se abrían y cerraban solas, objetos que aparecían en lugares donde no los había dejado. Mi esposa se quejaba de que sentía una presencia extraña en la casa, especialmente en la cocina. Una noche la vi claramente. Era Esperanza, pero no como la recordaba. Su rostro estaba pálido, y sus ojos tenían una expresión de ira que jamás le había conocido. Me miraba fijamente mientras movía los trastes de la cocina, haciendo un ruido ensordecedor. Cuando intenté acercarme desapareció, pero el estruendo continuó por varios minutos más. Los días siguientes fueron un infierno. El espectro de Esperanza aparecía constantemente, tanto en el puesto como en mi casa. Rompía platos, tiraba la comida al suelo, asustaba a los pocos clientes que aún se atrevían a venir. Mi esposa amenazó con irse si no hacía algo al respecto.
y las empleadas que me quedaban comenzaron a faltar por miedo. Mi negocio se estaba desmoronando y mi vida familiar también. Fue mi cuñada quien me sugirió buscar ayuda de doña Carmen, una mujer mayor que vivía en las afueras del pueblo y que tenía fama de saber lidiar con este tipo de situaciones. En un principio me negué rotundamente, ya que mi fe católica me impedía creer en esas prácticas. Pero cuando la situación se volvió insostenible y mi familia estaba al borde de la desesperación, decidí acudir a ella como último recurso. Doña Carmen era una mujer de unos 70 años, pequeña pero con una presencia imponente. Cuando le conté mi historia sintió con conocimiento, como si hubiera visto casos similares antes. Me explicó que Esperanza no había encontrado paz porque sentía que había una injusticia pendiente, y que su espíritu no descansaría hasta que esa deuda fuera saldada. Me dijo que tenía dos opciones: acatar su petición de no cobrarle a su familia, o someterme a una limpieza espiritual que cortara definitivamente la conexión. Elegí la segunda opción, no por tacañería, sino porque en ese punto ya había perdido tanto dinero, que no tenía intenciones de ceder a los caprichos de un ente del mal. La limpieza duró toda una noche. Doña Carmen quemó hierbas especiales, rezó oraciones que no reconocí y me hizo beber un té amargo que me provocó náuseas. Durante el ritual pude sentir la presencia de Esperanza una última vez, pero esta vez no parecía enojada, sino triste. Fue como si finalmente entendiera que debía irse y dejarme en paz. Al día siguiente todo cambió. Los clientes regresaron poco a poco. La casa recuperó su ambiente normal y mi esposa volvió a sonreír. Contraté a 2 nuevas empleadas y mi negocio volvió a prosperar. Han pasado 2 años desde entonces y nunca más he vuelto a ver ni escuchar a Esperanza. Hay cosas que uno vive que son muy difíciles de explicar. Uno las guarda para sí por miedo o porque piensa que nadie lo va a creer. Pero a veces el peso de lo que uno ha visto es tan grande que necesita salir. Yo soy Luis y tengo un puesto de tacos aquí en México, en un barrio de gente trabajadora. Mi vida siempre ha sido de ir para adelante sin buscar problemas. Pero lo que les voy a contar ahora pasó en mi propio negocio y me cambió la forma de ver las cosas de ahí en adelante. Mi puesto de tacos es mi vida. Lo atiendo yo mismo desde temprano hasta muy tarde. Y la verdad es que me va bien. La gente de mi barrio me conoce y soy de los que siempre está ahí con la lumbre lista y la carne chisporroteando. Mis días eran bastante anormales, como los de cualquier persona que trabaja duro para salir adelante. Pero un día, una noticia me puso la piel de gallina. Lo leí en el periódico que a veces compro para enterarme de las cosas que pasan en la ciudad. Salió una noticia muy grande en primera plana. 5 niños habían perdido la vida en un incendio en una escuela que quedaba cerca de donde yo trabajaba. Era una tragedia. Se veían en las fotos el tamaño del desastre. Recuerdo muy bien que ese día sentí un nudo en el estómago. Ver esas imágenes me afectó mucho. Soy padre, y pensar en algo así me hacía doler en el alma. La gente del barrio hablaba de eso. Todos estábamos tristes y conmocionados. Pasaron los días, pero la tristeza seguía en el aire. Una noche, era muy tarde, de esas noches en que la calle está desolada y casi no pasa ni un alma. Llegaron 5 niños a mi puesto. No los esperaba. Eran pequeños, no más de 8 o 9 años, y venían juntos. Me pidieron tacos con una voz bajita, casi inaudible. Se veían cansados, y de inmediato noté que no traían dinero. Mi corazón se apretó. En mi negocio siempre he sido de dar la mano si veo a alguien con necesidad, pero esa vez algo era distinto. Mientras les preparaba los tacos me di cuenta de algo. Por las fotos que habían salido en el periódico, logré reconocer a 2 de ellos. Eran los mismos niños de la tragedia de la escuela. Mis manos se quedaron quietas un segundo. Sabía, o al menos tuve la impresión muy fuerte, de que no eran niños normales. Eran como espectros, algo en su forma de moverse, en sus miradas que parecían no ver, pero a la vez ver todo. No sé cómo explicarlo, pero a pesar del escalofrío que me recorrió,
Sentí un respeto profundo. Eran niños que habían sufrido mucho y ahora estaban ahí, así que los respeté. Les di sus tacos. Les preparé unos de los buenos, como si fueran clientes de toda la vida. Ellos tomaron los tacos y se fueron sin decir nada más, con esa misma quietud con la que llegaron. Los vi caminar por la calle alejándose en la oscuridad, hasta que se perdieron de vista. Me quedé un rato ahí, pensando en lo que acababa de pasar. Una parte de mí no lo creía, pero otra sabía lo que había visto. Al día siguiente, a unos metros de mi local, había otra mujer que tenía un negocio de venta de hamburguesas. Era una señora que siempre me pareció un poco difícil. Nunca saludaba, y era conocida por no regalar nada, ni una papa frita. Mis clientes a veces comentaban que era muy tacaña. Ese día, temprano, vi a los mismos 5 niños acercarse a su puesto de hamburguesas. No había nadie más cerca. Yo estaba preparando mis cosas para abrir. Los observé con curiosidad. Los niños le pidieron algo. No sé exactamente qué, pero por el movimiento de sus manos, pude ver que le estaban pidiendo comida. Supongo que gratis, como a mí. La vi negar con la cabeza de forma enérgica y hacer un gesto para que se fueran. Los niños se quedaron un momento ahí quietos, y luego con la misma calma de la noche anterior, se dieron la vuelta y se fueron. Se alejaron sin prisa, como si ya supieran lo que iba a pasar. A mí me dio pena por ellos, pero al mismo tiempo pensé que la señora de las hamburguesas era así, y no iba a cambiar nunca. Pasaron 3 días desde aquella noche. Yo seguía con mi rutina, mi puesto de tacos, los clientes. Una mañana, antes de que saliera el sol, me despertaron los sonidos de las sirenas. Era el local de hamburguesas. Se había provocado un incendio terrible. Las llamas lo consumieron todo. Llegaron los bomberos, la policía, pero ya no había mucho que hacer. Fue una destrucción total, y lo peor de todo, me enteré que la dueña, la señora de las hamburguesas, murió ahí, atrapada por el fuego. Nadie sabía cómo había empezado el incendio. Se hablaba de un cortocircuito, de una vela que se quedó encendida, de muchas cosas, pero yo en mi cabeza junté las piezas. Los niños, los espectros que pidieron tacos y hamburguesas. Yo les di, y no me pasó nada. Ella los rechazó, y 3 días después el fuego. Para mí la conexión era muy clara. Esos espectros fueron los causantes. Eso no fue un accidente. Los niños o lo que fueran se cobraron el desaire. Me quedé con esa idea, esa certeza, pero nunca lo dije en voz alta. No podía. ¿Quién me iba a creer? Sonaría locura. Además, ¿y si esos espectros aún andaban por ahí? No quise arriesgarme. El miedo me hizo callar. Así que me lo guardé hasta ahora. Mi puesto de tacos sigue ahí, y yo sigo atendiendo a la gente. A veces de noche, cuando la calle está sola, miro hacia el lugar donde estaba el local de hamburguesas. Ahora es un solar vacío. Y me acuerdo de todo. Y me alegro de haberle dado esos tacos a los niños esa noche. Quiero mencionar también que me parece curioso que la señora aún estuviera dentro del negocio de hamburguesas tan temprano. Nadie dormía en esos lugares. Me dio la impresión de que algo terrible ocurrió antes del incendio, lo que provocó que ella estuviera ahí, pero creo que nunca podré saber exactamente qué fue.